Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Deseo maravilloso en nuestro corazón que todos estemos bendecidos. Esto es lo que deben tener cada uno de nosotros y unos con otros también, para que Dios nos tenga presentes siempre con las oraciones nuestras, cada uno por otros. Dios amado, te amo, muchas gracias. Dios Padre de la Gloria. Te saludamos en esta mañana en forma grupal. Dándote gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, bondadoso, gran Señor, que nos tiene en cuenta para que las cosas que ocurren a nuestro alrededor tengan siempre un final feliz. Porque nosotros nos acogemos a tu palabra, Señor, y tú dices, Señor amado, que a todos los que le amamos las cosas nos ayudan para bien. Así que vamos a hacer siempre que nosotros tengamos una vida acepta delante de Dios en todas las cosas cuanto hagamos. Dios mío y Padre Santo, pido en este momento, amado Rey, por cada uno, Señor, de los asistentes a esta hora, Señor mío, del grupo de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca, como también de todo el grupo, Señor mío, a nivel mundial, en todo lugar donde exista una congregación. Bendice a cada uno de ellos, a su pastor, a todos y cada uno de los que hacemos ejercicio de entrega espiritual para darte a ti, Señor, alabanza, gloria y honra por siempre. Bendigo a cada familia que nos escucha en esta mañana, Señor mío, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano de días, como también ese anciano de conocimiento pleno de tu verdad, Señor, que conformamos columna del templo, como iglesia que somos, Señor mío. Dios mío, mira, oh Padre Santo, que haya en nosotros obediencia a tu palabra primeramente, y que también nos demos a la obediencia, Señor, de las leyes humanitarias, ya que se hace necesario, Señor mío, que no se propague, al menos no propagar, sino vamos a obedecer, no ser aquellos que nos prestemos para propagar algo que puede incidir en otras personas. Que hagamos caso, Señor mío, porque las cosas que están viendo están apuntando, Señor mío, a una situación más complicada y difícil, pero sabemos, Señor, que estamos en tu poderosa mano, y ahí nos refugiamos bajo tus alas, Señor mío. Por eso queremos seguirte siendo fiel en todo, para que tú también, Señor, tengas esa misericordia, esa bondad, ese fino trato para con tus hijos, Señor mío, que estaremos cada día haciendo uso de la verdad de tu palabra para ponerla en práctica, Señor amado. Te damos gracias, Señor, y nos aprestamos al estudio de hoy, pidiéndote sabiduría e inteligencia de lo alto, Señor, para comprender y hacer conforme está escrito. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a seguir con el estudio que llevamos en la palabra de Dios. Y estamos mirando sobre el juzgamiento, sobre el no juzgar, porque esto es prohibido delante de Dios. No podemos por ningún motivo llegar a juzgar a nadie. Más bien juzguemos nuestra propia vida, qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, para corregirnos. Sí, ayer fue el último versículo que tocamos en este estudio, que fue Romanos 14:13. Es juzgar nuestra propia vida. Ahí estamos haciendo más bien uso de la palabra de Dios para darnos cuenta si realmente estamos cumpliendo o no su palabra. Y dice Romanos 14:13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces miremos, juzguémonos nosotros mismos, qué estamos haciendo mal, para no ir a hacer tropiezo ante los demás, porque eso sería fatal. Que por el tropiezo que pongamos nosotros, ese testimonio que seamos nosotros malo,
otros no quieran llegar a los pies de Cristo. Ahí sí nos vemos en grave problema ya con el Señor, porque Él murió por todos. ¿Y qué tal nosotros estorbando, haciéndonos a la puerta sin entrar ni dejar entrar? Sería fatal, hermanos. No vayamos a caer en ese error, por favor. Y habíamos quedado para hoy en el no estar enterado de todos los hechos. Porque muchas veces, no todas las veces es fácil juzgar. A veces juzgamos si no sabemos, nos ponemos en los zapatos de los demás. ¿Por qué se dice eso de aquel? Ni siquiera nos damos por enterado de las cosas que han pasado para llegar a ese término de que juzguen a otro. Y el no estar enterado de todos los hechos hace que se juzgue fácilmente. ¿Ve? Pero cuando alguien conoce qué pasó y vienen a decirle ese juzgamiento o a hacerlo caer en ese juzgamiento, pues la persona más bien, si está enterada de los hechos, le dice no juzgue por favor porque eso no fue así. Yo soy testigo de que esto pasó, que ocurrió esto, bueno, en fin, y más bien se quita a esa persona, se le da a entender de que está juzgando ligeramente sin conocer los hechos. Y uno sin conocer los hechos no puede, estaría siendo injusto con la persona a quien se está juzgando, porque le está juzgando sin conocer la realidad de lo que haya estado pasando. ¿Ven? Vamos a mirar a través de la palabra de Dios este asunto. Primera carta a los Corintios 4:5, sobre no estar enterado de todos los hechos para juzgar, aunque ya enterado de los hechos, así sea que esté enterado de los hechos, y así tenga la culpa, o bueno, en fin, lo que haya pasado caiga en contra de esa persona, no lo podemos hacer tampoco, porque la palabra de Dios es muy, muy clara y decir no es no. No juzguéis a nadie. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, primera carta a los Corintios 4:5, sobre no estar enterado de todos los hechos, dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo. Oigan esto. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oigan esto, de Dios, no de nadie más, porque Él es el que va a hacer el juzgamiento. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Dejemos que venga el Señor y Él haga el juzgamiento que sea. ¿Ve? No nos apresuremos. No entremos en juzgamiento de ninguna manera. De ninguna manera. Porque si esto hacemos, mis hermanos, estamos entrando en pecado, en desobediencia. No solamente en desobediencia de juzgar, que no nos da aval para ello, sino de desobediencia de la palabra, porque hoy ya la conocemos todos. Ya sabemos que el Señor nos está aquí diciendo claramente que no lo debemos de hacer. Entonces no solamente estaremos entrando en juzgar, sino en desobedecer lo que ya Él nos ha enseñado. O sea, juzgamiento y desobediencia. Se suma uno más. Así que, hermanos, no vayamos a caer, por favor, en esta trampa del maligno. Y así nos vamos a estar bien seguros de que estamos obedeciendo y que no tenemos problemas con Dios. Muchas veces cuando se juzga, o siempre que se juzga, se está dando por sentado demasiado, ¿sí? Se da como mucha libertad o ganancia de que puede. Se está dando un porcentaje o por sentado demasiado. Y esto de que se está dando por sentado
demasiado, lo vemos en Santiago 4:2. Miremos bien lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Dice 1 Santiago 4:2, 12. Uno solo es el dador de la ley. Ya sabemos quién es el dador de la ley. Estamos hablando espiritualmente, no la ley terrenal, sino la ley de Dios. Uno es el dador de la ley, o sea, Dios, que puede salvar y perder. Pero mire que muchos dan por sentado demasiado para cada uno. Y dice así: pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Imagínense. Solo uno es el dador de la ley. ¿Por qué es el dador de la ley? Tiene la potestad, el poder, el único poder para salvar o perder. ¿Ve? Nosotros juzgando a otro, cuando se juzga de esa manera maligna, es como si lo estuviéramos matando, que se pierda. Eso es dar uno por sentado demasiado, sabiendo que uno solo es el dador y el que puede salvar o perder, que es solo Dios. Por eso nos dice aquí: pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, se da por sentado, se toma como una importancia que lo puede hacer. No, hermanos, nadie, absolutamente nadie tiene ese porcentaje a favor. Nadie. Solamente Dios, únicamente, es el que puede juzgarnos o juzgar a cualquier otra persona. Estamos ajenos a esta situación. Así que, mis hermanos, este tema tiene que quedar muy claro, hermanos. Cuando una persona vaya a querer meterte en esta situación, recházalo inmediatamente. No vayas a caer en esa trampa, porque con la misma vara que mides, serás medido. Esto nos lleva a mirar que el engaño de sí mismo, hay personas o nosotros nos engañamos a veces a sí mismos. Miremos a ver allí en Mateo 7:3, en el Evangelio según el apóstol Mateo 7:3 al 4. Estos dos versículos van a mostrar que a veces uno entra en la insensatez y se engaña a uno mismo. Y ahí lo estamos, en el estudio que estamos haciendo precisamente en Mateo, en el capítulo 7, lo dice, ese engaño de uno mismo. Mire que estamos leyendo la misma palabra de estudio que comenzamos. Lo que pasa es que esto da variantes para darnos cuenta de muchas cositas que uno, al leer la palabra de Dios, no las tiene en cuenta. Pero con lupa, mirando bien la palabra de Dios, aquí nos está dando a entender que nosotros nos engañamos a sí mismos cuando juzgamos. Entonces dice Mateo 7:3 al 4: ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en tu propio ojo? ¿Sí? ¿Cómo se engaña a la persona? Hay un engaño de sí mismo, porque no está viendo lo que tiene en su ojo, que es mayor a lo que tiene el otro, y sí lo está juzgando. Entonces aquí se está engañando a sí mismo. Y ese engaño de sí mismo lo va a llevar a ¿qué? Al pecado. Y es lo que Dios nos está tratando de evitar acá. Seamos sensatos, pues, y no nos engañemos a sí mismos. Si nosotros estamos revisando, mirando bien la palabra de Dios, estoy seguro, mis hermanos, que cualquiera de los que estamos aquí escuchando y enseñando esta palabra y le guste juzgar, en adelante se va a detener. Se va a detener. Ya se acabó eso. Estamos sacando uno de los pecados del menú de una persona. Ya no tiene que formar parte de esto en la persona, si es que lo ha entendido bien. Acuérdese de ese pues que dice la palabra de Dios.
Si entendiste, pues, haga las cosas bien. Bien, mis queridos hermanos, cuando se engaña a uno mismo, así como lo está diciendo, que hace lo que no es conveniente y no mira lo que uno mismo es, esto tiene un resultado. Y el resultado del engaño de sí mismo es la presunción. Se vuelve aquel que presume. ¿Mm? Salmo 36:2. Mire lo mal que se ve una persona cuando hace ese juzgamiento engañándose a sí mismo, porque da un resultado. Y es la presunción, se vuelve esa persona que parece que pasa por encima de todos y aún se orgullece. ¿Ah? Presume demasiado. Salmo 36:12 dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos. Oigan esto. Se lisonjea, o sea, se agracea. Degrada lo que está haciendo aunque sea mal. ¿Mm? Es una lisonja, la presunción. Este salmo nos ayuda en este entender de la presunción. Entonces está diciendo, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. ¿Ah? En sus propios ojos, el mismo engaño. Uno mismo piensa que está bien, que eso que juzgó y que hizo, eso está muy bien. Está lisonjeándose en sí mismo, en sus propios ojos. ¿Mm? De lo que está haciendo, ese juzgamiento, esa iniquidad, ese pecado, cualquiera que fuere. En este caso lo estamos direccionando hacia el juzgar. Entonces juzgó y ya se creyó que dijo lo mejor, él tuvo la última palabra. O sea, es un sabiondo, un perfecto, que no tiene ninguna viga en tu ojo. No, eso es pura lisonja, una presunción. Entonces, por eso dices, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de su iniquidad, o sea, de su pecado. ¿Mm? De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Qué presunción, sabiendo que Dios lo sabe todo. Podrá engañar al de la tierra, al que está al lado, haciendo todas esas cosas al pie. Pero a Dios no le puede engañar. No puede presumir delante de Dios que está haciendo bien cuando está haciendo mal. Y esto lleva a una esclavitud espiritual. Porque entre más tenga presunción, nunca va a entender que está haciendo mal. Entonces lo va a llevar a una esclavitud espiritual. Y esa esclavitud espiritual lo hace que no salga nunca de ahí, del pecado. Nunca es libre. ¿Ve? Isaías 14:20 habla al respecto y dice, no serás contado con los que... Oiga, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra. ¿Mm? Mataste a tu pueblo. No serás nombrada para siempre y la descendencia de los... ¿Qué? Para siempre la descendencia de los malignos. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Va a ser olvidada esa persona. ¿Ve? Ya una vez hecho la situación, ya no será contado. Va a ser lo que estábamos hablando antes, aborrecido. No callamos en esto porque esto que estamos hablando aquí sobre el resultado del engaño de sí mismo, de no darnos cuenta que estamos haciendo mal, también cae en un engreimiento que viene a ser prácticamente la presunción y que lleva a la esclavitud espiritual. Ese engreimiento lo habla Gálatas 6:3. Busque allí, mi hermano, en el libro de Gálatas 6:3. Y dice así, Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si bien como estamos mirando, que a veces nos engañamos a sí mismo y nos creemos que somos... Cuando una persona está juzgando y eso coge como una cuerda, ¿no? Como cuando le dan cuerda a un reloj.
y coge y es que no se calla. ¿Ve? Eso parece que te da la razón y lleva, levanta, baja, bueno, hace de todo con esa persona que está juzgando. Engreído de que lo sabe, de que él es perfecto, pero no mira la paja que está en su ojo. Por eso Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y por eso sigue la esclavitud de no salir de ese pecado. Porque hay un engreimiento, se presume demasiado. Así que esto, hermano, se ve hasta mal, porque cuando uno habla con una persona y empieza a juzgar, se da uno cuenta de ese engreimiento, de ese engreimiento que tiene, pareciendo que fuese perfecto. Ay, que él es el único que sabe las cosas y al otro lo entierra prácticamente. Cuando habló aquí de matar, no será cortado en los que en la sepultura porque tú destruiste la tierra y mataste a tu pueblo. No solo hay que matarlo físicamente, una persona le puede matar cuando se le hace chisme o murmuración, se le mata la dignidad, se le pierde, esa persona pierde la dignidad ante los demás. Es un pecado gravísimo porque es que incluso el murmurar y el chismear no le da oportunidad a la persona de que se defienda. Esto es como dicen por ahí, yo oí un refrán que dice, como pelea de tigre con burro amarrado, no le da oportunidad de defensa. Esto es cobardía, esto es como tirar por la espalda. Entonces muchos se creen mucho sin ser nada. Así mismo se engaña, eso es patraña, porque nunca se ha mirado al espejo, nunca se ha mirado la viga que tiene en su propio ojo. Y todo esto viene por el descuido en el oír. Hoy estamos dando la palabra y estamos haciendo todo lo posible para que Dios a través de su Santo Espíritu nos convenza de pecado de juzgar, de este pecado de juzgar, que nos convenzamos, y si nos convencemos pues no lo volvemos a hacer. Si no hay convencimiento pues vuelve a caerse en ese error, porque no se ha sido convencido. Entonces démosle paso al Espíritu Santo de Dios que nos convenza de esto, para nunca más volver a cometer ese pecado de ir a juzgar a otro. Por pequeña que sea el juzgamiento, no lo hagamos, porque no estamos para ello, Dios no nos aprueba eso. Y todo esto se va a dar siempre por el descuido del oír. No sé si estén escuchando bien la transmisión, lo que Dios está diciendo, porque Santiago 1:22 nos está diciendo y nos va a decir que lo que oigamos hay que ponerlo en práctica. ¿Sí? Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra. Oigan esto. Por eso es que yo estoy tomando los versículos bíblicos de la palabra para hablarte. O sea, yo no estoy hablando en forma personal, sino cada cosa que les digo va acompañada del texto bíblico, para que sea la palabra de Dios quien te hable. Como en este momento Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, o sea, de lo que has escuchado, de lo que nosotros nos está dando el Señor que entendamos para no ir a hacerlo. Entonces, hagámoslo, seamos hacedores de esa palabra. No sigamos en el pecado. Dice, y no tan solamente oidores, porque muchos van a oír esta palabra e incluso la pueden repetir más tarde de verla porque queda grabada, o al otro día, o quién sabe cuánto tiempo más adelante la pueden oír. Pero es que no es solo el oír, sino el hacerla, o sea, ponerla en práctica. Por eso está claro, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto viene del engaño, o sea, nos engañamos a nosotros mismos si tal hacemos. Vamos a ver, mis hermanos, cuántos del grupo, cuántas de las personas que están oyendo esta palabra van a ser hacedores y no solo oidores. ¿Serías tú un oidor nada más si sigues juzgando? Pero entra a formar parte del propósito de Dios que tiene por medio de su palabra
en dejar de ser solamente oidor, sino que va a ser hacedor. O sea, dice, a partir de ahora no vuelvo a juzgar, porque Dios no me permite esto. Entonces volvámonos hacedores y no solamente oidores, o sea, descuido en el oír, ¿ve? Porque el que descuida estas cosas, ya sabiéndolas, sigue haciendo ese pecado de ir a juzgar, entonces es porque tiene una lengua desenfrenada, ¿ve? Y la palabra de Dios, ahí mismo en Santiago 1:26, más adelantito, nos va a hablar sobre ello. Entonces ya aquí entra en una posición que la llama religioso. Y Dios no quiere religiosos, quiere cumplidores de la palabra. Religioso es aquel que sabe la palabra, pero no la cumple. ¿Eh? Como para decirle también, como les dije la vez pasada, hay una palabra cuando quiere que haga algo, alguien que haga algo si yo no la estoy haciendo. ¿Eh? Entonces ahí toma esta, mientras me acuerdo de la palabra, esto es, aquí la nombra como religioso, una persona religiosa, no tiene peso en la palabra de Dios, es solamente religioso, pero no cumplidor de ella. ¿Ve? Y dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Ve? Así que esto no debemos de caer en ello, hermanos. Creernos que somos lo máximo. Aquí lo nombra como religioso, como aquí conoce todas las cosas de Dios. ¿Mm? Pero ¿qué saca con eso? Con que sepa si no pone en práctica, es un oidor olvidadizo. Y no es un hacedor de la palabra de Dios como lo leímos antes. Entonces la palabra que les iba a decir que se me iba del léxico es legalista. ¿Ve? Legalista es el que quiere que hagan las cosas que él desea que hagan, pero él no las hace, no las puede cumplir. Es un legalista, o sea, el legalismo. Así es como lo nombra acá como religioso. ¿Ve? Se cree que es lo máximo, pero no lo cumple, no lo hace. ¿Eh? Si alguno se cree religioso entre vosotros, pues cumpla, haga primero, y ahí sí, de pronto puede hablar. Dice, y no refrena su lengua, se cree religioso y no refrena su lengua, imagine eso, sino que engaña, entonces aquí su corazón, sino que se engaña en su corazón. La religión del tal que es vana, eso no sirve. No tiene ningún tipo de autoridad, eso es legalismo, eso es religiosidad. No es vivir el mensaje de Dios, no es vivir el mensaje que nos da Él. Eso es ahí engaño. Pero también hay una palabra que se ha escuchado en ocasiones, beatería. Un beato que la pasa, eso le decían beatos, o se le dice a las personas que están, que madrugan a las iglesias a orar, allá a buscar de Dios. Ahí hágale, busque, ore. Su vida ahí, muchas personas, se ve mucho en las personas de edad, ya ancianos que madrugan, porque como no pueden dormir casi, ya se acorta el sueño. Entonces madrugan las iglesias, como dicen, a abrirlas prácticamente. Entonces llegan primero que el que abre esa iglesia, ese templo, porque eso no es iglesia sino templo. Entonces están allí, incluso con la puerta cerrada y abrazando la reja, rezando. Al menos fuera orando, pero a veces rezando. Es una repetidera que no, piensan que por eso van a ser escuchados. Dice la palabra de Dios, no yo. Entonces, a esas personas le dicen beatas, que están ahí, pero su vida no es de acuerdo a lo que Dios dice en la palabra. Es una beatería, van es como una costumbre, prácticamente deben hacer como un vicio. A esas personas se les llama beatas. ¿Sí?
porque entran a formar parte de un grupo que no van a hacer caso de lo que saben o lo que han recibido. Van allí como por ir, pero no más. ¿Ve? Esa es la beatería. Primera carta de Juan 1:8. Aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muchos piensan que porque van y se arrodillan y hacen un poco de cosas, no tienen pecado, pero eso es lo que se creen en su corazón, hay un engaño. Pero cuando llegan a casa o cuando están en su vida cotidiana, están haciendo todo lo contrario, están murmurando, chismeando, juzgando. De esto se forma una beatería. ¿Ve? Eso es lo que prácticamente implícito ahí está el legalismo. ¿Ve? El engreimiento. Todo esto es prácticamente una sola cosa, lo que nos está diciendo el Señor acá. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una pobreza espiritual. No se tiene bien por sentado lo que es cada uno de nosotros, espíritu. Y se vive en esa pobreza. Mire cómo nos lo dice Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17 sobre esta pobreza espiritual. ¿Por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es un decir. Y la palabra de Dios nos hace ver que muchas veces que se dice eso, que se es rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que trata la beatería, el engreimiento, el ser solo oidor y no hacedor. Se llega a esa pobreza y se cree rica la persona que está haciendo. E incluso puede pensar que está poniendo en práctica la palabra. Puede engañarse a sí mismo. Y mentira, lo que tiene es una religiosidad, mas no está haciendo de acuerdo a la palabra. Pero esto, todo lo que hemos visto, estos apartes así que nos da la palabra de Dios para mirar sobre el engaño que tenemos al pensar que tenemos ese aval para ir a juzgar, ¿sí? Nos lleva a hacer un examen de conciencia. Cuando nosotros hacemos un examen de conciencia, cómo estamos delante de Dios y de los demás, es muy bonito y hace falta, mis hermanos, porque así no nos estamos engañando a sí mismo. Ese examen de conciencia debe ser provechoso, ¿sí? Porque qué tal yo encontrarme haciendo algo que no debo, haciéndome ese examen y me haga, como dicen por ahí, el de la oreja mocha, y siga la misma. Eso no me sirve de nada, eso no es provechoso nunca. Ese examen que nosotros nos hagamos de conciencia, que es bueno que hagamos esto a las veces que podamos, para asegurarnos cómo estamos, bien o no, delante de Dios. ¿Para qué? Para corregir, no para seguir en lo mismo. Lamentaciones 3:40 nos va a hablar, comenzamos desde ahí, porque aquí en adelante vamos a hacer un pequeño estudio sobre el examen de conciencia que es provechoso. Entonces Lamentaciones 3:40 empieza a decirnos, escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos es no solo estudiar, sino ir más allá, como cuando estudiamos la palabra y la escudriñamos. La estudiamos es así nada más, así por encimita estudiarla. Pero escudriñar es profundizar, como nosotros estamos profundizando en la enseñanza de la palabra. Por eso tú vas a ver unos ejemplos que ni los tenías en mente siquiera, pero que la palabra de Dios nos lleva ya porque la escudriñamos. Entonces aquí Lamentaciones 3:40 nos habla sobre ese examen de conciencia provechoso. Y nos aconseja y nos dice así la palabra de Dios, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Está dando palabra de corrección, un examen provechoso.
no para seguir en el mismo pecado, seguir pisando la misma piedra. No es para eso el examen que se debe de hacer. Es para sacar, erradicar, echar fuera todo aquello que no agrada a Dios, el pecado. ¿Ves? Este es el examen provechoso de conciencia. Y también lo dice Mateo 7:5 y lo empieza a decir con una palabra bastante fuerte y merecedora al que tal haga. Y lo dice allí con signos de admiración. Hipócrita. Y ya lo leímos. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. De este examen de conciencia, si yo no tengo paja en mi ojo, pudiera, si me lo dieran como aval, pudiera yo hacer ese juzgamiento. Pero resulta que ni aún teniendo las vistas libres de paja o de viga, lo puedo hacer. Porque ya lo estudiamos que no se puede. Entonces, ese examen de conciencia hay que mirar cómo lo estoy haciendo yo. Si en caso que lo esté haciendo, mire cómo es su estado. No dice que tengas una viga grande, que no te deje ver más allá y estés juzgando a tu hermano por una cosa tan pequeña como una pajita. ¿Ves? Ese examen de conciencia hay que hacerlo, mis hermanos, para provecho, para no volver a caer en esos errores. Mire cómo nos lo expresa primera carta a los Corintios 11:28. Sobre este examen de conciencia provechoso. Primera carta a los Corintios 11:28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Vea, hay que mirar cómo estamos para poder hacer algo. Y en este caso nos está hablando sobre la cena del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque muchos comen y beben juicio para sí. También lo habla la palabra de Dios que estamos leyendo ahí en esa parte. No lo tengo aquí registrado, pero sé que lo dice. Que comemos juicio y bebemos para sí. Entonces debemos de probarnos cómo estamos, hermanos. Este es el examen de conciencia. Cuando tú te acercas a tomar la cena del Señor, ahí en ese momento tienes que hacer un examen de conciencia. ¿Cómo es que estamos? ¿Qué tal que esté juzgando y por engreído piensa que eso eso lo puedes hacer? Cuando el Señor le dice no puede. Entonces va y se arrima ya y toma la cena del Señor. Y ahí la palabra de Dios es clara cuando tú lees ahí en primera carta a los Corintios y la lees en el capítulo 11, versículos como es del 23 al 30 o 22 al 30, te está diciendo y está aclarando de que no vas a tomar la cena indignamente, con pecado. Porque además dice por ahí en el versículo 30, creo que es el 29 y 30, que empieza a decir que por haber hecho o haber tomado la cena indignamente, muchos enferman, ¿ve? Muchos se debilitan, muchos se enferman y otros duermen, o sea, puede venir hasta la muerte, hermanos. Por eso este examen de conciencia es muy necesario que lo tengamos en cuenta. Vea, voy a leérselo aquí desde la palabra de Dios, lo que le estoy diciendo, en el 28. Primera de Corintios 11:28 empieza a decir: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Ve? O sea, es una palabra preventiva. Nos está ayudando demasiado a no ir. Qué bonito, qué agradable que el Señor nos esté indicando a través de la palabra, que Él sea el que nos esté hablando, que Él sea el que nos esté direccionando.
que Él sea el que nos esté aportando. ¿Ve? O sea, Él nos está formando a través de la palabra de Dios, formándonos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Ve? En la segunda carta a los Corintios 13:5, también al respecto de ese examen de conciencia provechoso, nos dice así, en esta parte de la palabra de Dios: se olvide, segunda carta a los Corintios 13:5, dice, examinémonos, oigan esto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Cuando estamos en la fe no hacemos inapropiadas las cosas porque sabemos que tenemos fe en uno solo, que es Jesús, fe en Dios y en Jesús. Y si hacemos cosas malas, entonces estamos negando la fe. ¿Ve? Porque si algo quiere Dios y Jesús, es que hagamos siempre el bien y lo bueno. ¿Ve? Entonces examinémonos. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Miren, engaño a veces. A veces pensamos que ahí está Jesús en nuestro corazón. Y mentira, hermano. Si estamos en pecado, ¿cómo va a estar ahí Jesús en el corazón? ¿Ah? Es imposible, hermanos. Acuérdese que dentro del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las envidias, las borracheras, ¿ah? Las codicias, la fornicación, el adulterio, todas esas cosas. De ahí dentro salen. No vayamos a pensar por ningún momento. Más bien examinemos nosotros mismos, examinemos. Aquí se examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Que muchas veces nos engañamos estando que estamos en la fe, pero tenemos pecado. Ahí no mora en el corazón de pecado Jesús nunca. No vamos a engañar. Por eso aquí está diciendo, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros? A menos, oiga, que estéis reprobados, o sea, en pecado. Entonces depende de nosotros ese examen de conciencia. Si el examen de conciencia te dice que estás sin pecado, cuente con que Jesús está en tu corazón. Pero si te acusa ese examen de conciencia provechoso, entonces, ¿qué hay que hacer para que esté Jesús en su corazón? Un verdadero arrepentimiento. Y ese verdadero arrepentimiento, en el punto 7, tiene 7 puntos del verdadero arrepentimiento que ya hace mucho tiempo lo di a conocer en varias veces. El punto séptimo dice, y completa ese verdadero arrepentimiento, vete y no peques más. ¿Ve? Como le dijo a la mujer que llevaron allá, a Jesús cuando estaba escribiendo en tierra, y que la hallaron en el mismo infraganti, en la fornicación. Pero mire que esos que lo llevaron, qué cosa tan curiosa, mire a lo que nos lleva la palabra de Dios. Los que llevaron a esta mujer delante de Jesús para acusarla, juzgándola de que estaba adulterando, juzgándola. Y él le dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Empezaron a irse, no tuvieron autoridad para juzgar porque estaban con pecado. No se habían hecho ese examen de conciencia y fueron allá y quedaron mal ante los ojos de Dios. Y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, porque lo que querían era que la lapidaran, que la mataran a piedra, hicieran una tumba de piedras ahí con ella. ¿Y qué le dice después Jesús? ¿Dónde están los que te juzgan? Dicen, se han ido. Y él mismo le dice, ni siquiera yo te juzgo, vete y no peques más. ¿Ve? Entonces el verdadero arrepentimiento se sella con esa palabra. Vete y no peques más. Hagamos el examen de conciencia
y no sigamos en ese pecado, ni en ningún pecado. ¿Ve? Esto es lo que Dios nos entrega a través de la palabra. En Gálatas 6:4. Recuerde que estamos estudiando sobre el examen de conciencia. Que sea provechoso, ¿no? Que sea para corregir. Gálatas 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Ves? ¿Cómo estás obrando, hermano? Hermanita, ¿cómo estás obrando? ¿Justa? ¿Piadosamente? O sea, santamente. ¿O lo contrario? Así que, dice la palabra de Dios, así que cada uno someta a prueba su propia vida. O su propia obra, perdón. Y entonces tendrán motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Oigan esto. No se salga de eso, de ese marco. Gloríese de sí mismo, no para con los demás. Porque aquí dice, gloríese solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, qué rico poder no. Me da aquí como, me acuerda con lo que hay que hacer en secreto. Ayunar, orar y dar. ¿Eh? Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Aquí me está diciendo lo mismo el Señor, me da a entender eso. De que nos gloriemos de que estamos sin pecado. Examinándonos a nosotros mismos, ¿sí? Sometiéndonos a prueba en ese acto que hagamos de mirar cómo estamos en nuestra conciencia, si nos acusa o no. Ahora, si nosotros vemos que no estamos acusados de pecado por nuestra conciencia, está bien delante de Dios, ¿m? Ahí nos da un motivo, ¿sí? Dice, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Ahí también, no importa que Dios nos dé esa oportunidad de gloriarnos y gozarnos de que estamos sin pecado, pero ojo que está diciendo de sí mismo, ¿no? No vayamos a ir a entrar en terreno ajeno y gloriarnos en otro. O sea, hacer que otro se sienta mal porque nosotros estamos bien, sin pecado. Entonces el otro se va a sentir mal. Ay, tan rico que esté, como salta y aplaude todo contento que está sin pecado y de pronto él tenga que mirar si yo no. O sea, le está metiendo algo de culpa ahí. Casi que está entrando en un juicio. Casi que le está juzgando con esa acción. Por eso se hace necesario, hermano, mirar la palabra de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, hermano. Para no ir, por favor, a ir a incomodar a otro. Acuérdese que Dios nos dice que hagamos todo con amor y si no es con amor, no sirve de nada. Entonces, por amor a los demás, cuando somos nacidos de nuevo, sepamos manejar bien ese asunto. Porque no podemos estar gritándolo por ahí, yo soy nacido de nuevo y no tengo pecado, porque estamos indirectamente, o más bien directamente, juzgando a los demás. ¿Eh? Todo esto, hermanos, es necesario para que hagamos las cosas con dignidad, con inteligencia, con sencillez y con humildad, porque así se ha nacido de nuevo y no usa la humildad para las cosas, qué maluco, hermano. Sería desastroso también. Eso no se puede. Hay que tener humildad con las personas. Por eso aquí, acuerde que hemos hablado sobre las perlas que se echan a los cerdos y a los perros. No se le puede decir ir a tratar a una persona así, como si fuera un animal de estos, que la palabra de Dios habla. Porque los perros en la palabra de Dios tienen también su significado. Y de pronto la persona lo dice sin conocerlo. Una cosa es el animal, otra cosa es a qué se refiere la palabra de Dios a los que le llama perros. Y mire, para que vaya sabiendo, perros eran aquellos que se escondían en el desierto. Y tú me dirás, pero ¿cómo se va a esconder a alguien en un desierto si no hay en donde se esconda? Sí, hermano, hay una forma que se escondían los que iban a hacer daño. Entonces, estos que se escondían lo hacían debajo de la arena, hermanos.
no tan profundo. Como la arena es suelta en el desierto, entonces ellos se trataban de enterrar un poquito nada más. Y dejaban solamente que no se les viera sino los huequitos donde miraban cuando venían las personas. Ellos se escondían al lado de los caminos, ¿ve? Para cuando venía la caravana o venían los que, una o dos personas, lo que fuera, entonces cuando estaban cerca salían con las armas y los atracaban, los asaltaban. A esto se les dominó la palabra de Dios como perros, ¿ve? Entonces no sé si lo sabrías o no, pero en adelante lo vas a saber, ya lo sabes, para tratar a otra persona como perro. Por eso se está juzgando cuando se toma a una persona en esa forma, como lo dice Mateo 7:6, no di lo santo a los perros, ¿ve? Hay que tener en cuenta todo esto. Estas enseñanzas son muy importantes porque nos evita entrar en esa posición de pecado. ¿Mm? Parece una ironía de juzgar esto de que estamos mirando aquí. Mateo 7:6, no di lo santo a los perros. Es una ironía de juzgar. Si nosotros hacemos eso de echar lo santo a los perros o las perlas a los cerdos, esto es como hacer acepción de personas, ¿sí? O sea, no le vamos a dar la palabra, el evangelio, a tal persona, porque se le cataloga como perro o cerdo. No lo haga. ¿Mm? No lo debemos de hacer, porque esto es como hacer discriminación de personas, porque viene del contexto de la paja y de la viga. ¿Ah? No juzgar a ninguno. Esto que estamos leyendo en Mateo 6 viene del contexto de juzgar. Entonces, netamente queda ahí como algo irónico en el cual se está juzgando. Entonces, no podemos estar diciendo eso a las personas. Lo dice la palabra de Dios, como lo dijo Dios al animal. Y nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, lo estamos pasando a las personas. Voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios dice, ¿qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? Ella dice, ese sinvergüenza, puede decir a su marido, ese sinvergüenza. ¿Qué tal que le dijese perro o cerdo? Ojo, no somos nadie para decirle a otro perro o cerdo. No somos nadie. Ni sinvergüenza, entre otras cosas, porque muchas veces estigmatizamos a las personas. Y siempre que hay disgusto o algo, siempre le va a nombrar esa palabra, le hacen estigma. Y eso es como un juzgamiento. Vamos a mirar primera carta a los Corintios 6:1-5. Dice primera carta a los Corintios 6:1-5, y pongámosle mucho cuidado, que Dios nos quiere ayudar aquí en una forma bastante importante. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Pónganle mucho cuidado. Y no delante de los santos, o sea que va al mundo y no va al que le puede ayudar de verdad. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Empecemos a usar aquí a las personas que de una u otra manera estamos en santidad con el Señor, para que nos ayuden. En este caso, acudan al pastor, acudan a la persona que tiene esa autoridad divina. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? No, nosotros podemos juzgar aquí
Pero el juzgar es dar un juicio ante alguna adversidad o algo que tenga en duda a las personas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Ve? Por eso hay consejeros, hay consejería. El consejero tiene que ser una persona muy bien dotada de la palabra de Dios, que tenga primero la aprobación de Dios y de quien está en un lugar como el principal de ese lugar, que tenga ese aval. Si no hay estos dos avales, no puede ir a juzgar cualquier causa. Entonces está la primera persona allí que tiene prácticamente, lo hablo como autoridad en el sentido de cumplimiento de la palabra, ¿sí? Que puede dar un consejo porque lo vive, porque lo hace y no tiene una conciencia que lo acuse. Por eso dice el 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, pones para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Vuelvo y leo. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. No, no se puede. No se puede. Para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Vea. No es juzgamiento. Cuando hay una consejería o una ayuda, tiene que darse para equilibrar, para que haya una balanza justa en el inconveniente que se lleve. Pero esto tiene que ser oyendo las dos partes. Porque si se oye una sola, se es injusto porque no se le da la oportunidad a la otra, de la cual se está llevando allí a juicio en consejería. Entonces ahí estaríamos en juzgar. Toca llamar a la persona, que estén todos presentes y escucharla, y que haga sus descargas para poder tomar una determinación. No juzgar, sino determinar lo que es más justo y lo que debe llevarse a cabo de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso Dios aquí nos está dando por medio de mensajes de la palabra, por versículos, para que nosotros también usemos de ellos y hacerles caer en cuenta a las personas de sus propios errores o de sus propias demandas. Acordándonos que el único que puede juzgar es Dios. Dios puede usar al que se juzga para mucho. Por eso hablaba de la persona, de la mujer que le dice al marido sin vergüenza, que ya no tiene remedio, tú ya no te salvas, ya está fuera, lo echa al infierno, lo juzga antes de tiempo, sabiendo que Jesús murió por todos. Así que esto nos lleva a decir que Dios es el único, oigan esto, que puede juzgar. Dios puede usar al que nosotros juzgamos para mucho. Puede usarlo para sus divinos, buenos y santos propósitos. Hagamos caso de la palabra de Dios, porque ha sido muy clara hasta este momento. Vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos, y en el próximo vamos a entrar a mirar un poquito más sobre los perros como hacedores de maldad. Dios amado y Padre Santo, te amo, muchas gracias. Te bendecimos, te honramos y te damos gracias, Señor, porque nos permite entrar al conocimiento de tu palabra de una manera especial en escudriñar y así hacer. Bendice, Señor, a todo este grupo, a todas las familias que se presentan en este momento delante de ti en obediencia para escuchar la palabra de Dios con el ánimo único de ponerla por práctica, no siendo oidores olvidadizos, sino siendo hacedores de la palabra de Dios. Te lo pido, mi Rey, en nombre de Jesús. Amén.